Muy buenas tardes con todos y todos. Primero, un agradecimiento por esta invitación a participar en esta importante Semana de la Transparencia. Un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa principal y a los colegas y amigos que he visto el día de hoy. El tema que voy a tratar es sobre el acceso a la información pública como garantía jurisdiccional. Para ello voy a hacer una breve introducción, luego voy a comentar una experiencia ecuatoriana sobre cuál ha sido este reto y desafío sobre la importancia del derecho a la información pública, para posteriormente comentar qué ha realizado la Corte Constitucional referente a esta temática en cuanto a un ejemplo de una sentencia emitida justamente en enero del 2016. El acceso a la información pública es un derecho clave para la institucionalidad democrática, porque no podría hablarse de transparencia en la gestión pública si es que no existe este derecho fundamental que garantiza la participación ciudadana. Y de ahí voy a tomar brevemente, para clarificar esto, imaginémonos una pirámide, donde dentro de esta pirámide existe el concepto de ciudadanía. En la parte superior, es decir, en la cúspide de esta pirámide, existe el tema de participación y luego a cada uno de estos lados de la pirámide justamente el tema de transparencia y de rendición de cuentas. He ahí entonces la importancia de la información, porque sin información no existe participación. Y si no existe participación, no existe rendición de cuentas. Y ahí viene un caso ecuatoriano. Allá por el año 1998, 2000 aproximadamente, en el país existía lo que se denominaba la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, o también conocida como Comisión Anticorrupción. Esta instancia, esta institucionalidad pública, llevó adelante por primera vez en el Ecuador una figura que era conocida ya en otros países, como por ejemplo en Colombia, que se denominan vedurías ciudadanas. Y las vedurías ciudadanas son formas organizativas de la sociedad civil que sin vida jurídica propia realizan la vigilancia de aspectos determinados en la gestión pública. Sin embargo, así no existía en esos momentos una ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Podrían imaginarse ustedes cuán difícil era un ejercicio ciudadano para acceder a esta información pública y también para ejercer, por ende, su ciudadanía? Fue así como estas formas organizativas de la sociedad civil llevaron adelante una serie de ejercicios denominados vedurías y pedían la autorización para ejercer un derecho humano, el derecho a acceso a la información pública, una autorización, un aval a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción para poder ejercer ese derecho. ¿Por qué? Porque la institucionalidad sí requería, ¿verdad?, a otra institucionalidad pública esa información. Fue en el año 2004 cuando se promulga en el Ecuador, en mayo del 2004, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De ahí la importancia de que este derecho tiene y cuenta ya y que ha sido incorporado en las diversas legislaciones de diferentes países. Y es importante señalar que en la actual Constitución ecuatoriana, desde el 2008, se garantiza el acceso a la información a los ciudadanos a través de la acción de acceso a la información pública. Y esto está establecido en la Constitución en el artículo 18, que refiere lo siguiente: todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, también contextualizada,
plural y sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. Este derecho obviamente se relaciona también con lo expuesto en el artículo 66 de la Constitución, donde abarca la protección del derecho a la información en el Ecuador. Es la información donde permite justamente que se puedan ejercer otros derechos, y así lo señala la Constitución en el artículo ya indicado. El proceso previsto para la acción de acceso a la información pública se encuentra previsto en los artículos 86 y 87 de la Constitución y que tiene concordancia con los artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecidos en los artículos 7, en el 25, en el 47 y en el 48 de esta ley últimamente citada. Y es así que, en síntesis, se conforma de los siguientes elementos: la legitimidad activa, los requisitos establecidos en el artículo 91 de la Constitución y 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también lo que tiene que ver con la competencia en el artículo 86, numeral 2 de la Constitución y en el artículo 7 de la ley citada. El procedimiento se establece en el artículo 86, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución y en el artículo 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asimismo, es importante señalar que en el caso de la Corte Constitucional se ha emitido una sentencia que es la número 013-16 CEP-CC de fecha 13 de enero del 2016 dentro del caso 1739-14-EP. Y esta acción fue presentada por el gerente general de una compañía mediante una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 30 de julio emitida por una unidad judicial de contravenciones. Es así como antecedentes de este caso tenemos que el legitimado activo manifestó en su demanda que el 5 de febrero del 2014 se notificó a esta compañía con una petición dirigida al Ministerio de Relaciones Laborales con el que se pedía que el grupo de trabajadores específicamente se señale cuáles habían sido los requisitos legales para la constitución de un comité de empresas de obreros y obreras. Se señaló que acorde a lo estipulado en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 130 que establece el Reglamento de Organizaciones Laborales, debía adjuntarse a esta petición 3 copias del acta constitutiva, donde consten las firmas de los supuestos trabajadores que hubiesen expresado su consentimiento de constituir una organización sindical, a fin de que un ejemplar se entregue al empleador para poder ejercer, conforme a lo establecido en los artículos 443 y 454 del Código del Trabajo, y también lo que señala el artículo 3, literal B, de dicho acuerdo ministerial. Se señaló que en la notificación realizada a su representada se le confirió el término de 24 horas para oponerse a la conformación del supuesto comité de empresa, sin que jamás se le entregue dicha acta constitutiva con las firmas de todos los integrantes, para así poder efectuar un pronunciamiento con debido conocimiento de la información indispensable para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. En tal virtud, el 6 de febrero del 2014 solicitó al Ministerio de Relaciones Laborales que se sirva notificar en debida forma la conformación del comité de empresa, adjuntando las firmas
situación que nunca fue atendida por dicho organismo, pese a que se insistió con fecha 28 de marzo del 2014. El 16 de julio de ese mismo año se interpuso la acción de acceso a la información pública, indicando los antecedentes y también pretendiendo que se entregue el acta constitutiva, que jamás fue conferida oportunamente, toda vez que no contaba con los elementos necesarios para impugnar la conformación del comité de empresa, misma que fue negada en primera instancia el 30 de julio del 2014 por la Unidad de Contravenciones de Tránsito. El legitimado activo propuso apelación a la sentencia de primera instancia que fue negada por la Sala Única de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha el 7 de octubre del 2014, indicando que el accionante sí recibió la información el 16 de julio del 2014. La Corte Constitucional observó que la documentación entregada en un momento procesal inadecuado, ya que esa instancia legal, el 16 de julio, generó una información de acuerdo a las pretensiones del accionante y fue la de acceder a la impugnación y que vio disminuida justamente que el comité de empresa pueda registrar su conformación. Es así como podemos ver que la Corte se manifiesta en cuanto a este derecho constitucional de acceder a la información pública, en el sentido de que no solamente conlleva el elemento de entregar la información requerida, sino que más bien se materializa en la garantía de que dicha información sea entregada en el momento oportuno, de manera que se permitan ejercer otros derechos que dependen del derecho anteriormente señalado. Por lo que su tutela depende de la valoración de dos conceptos, el de eficacia y el de oportunidad de acceso eficiente. El primer concepto, el de eficacia, responde a la calidad de la información que es entregada, mientras que el segundo concepto, de oportunidad de acceso eficiente, garantiza el acceso en el instante oportuno en que la información a entregarse permitirá tutelar además otros derechos. En tal sentido, el entregar información con demora o de forma retrasada, a sabiendas que es materia clave para ejercer derechos dentro de otro proceso, como el laboral, por ejemplo, también produce una afectación al principio de inmediación de las partes. En el caso concreto, el acceso eficiente a la información pública está enfocado a permitir que con la constatación de las firmas de quienes conformaron el comité de empresa se pueda materializar el derecho a la defensa, cuestión que se observó que no fue efectuado, por cuanto, pese a requerirse dicha información, no fue entregada en el momento oportuno. Finalmente, la Corte declaró la vulneración del derecho al acceso a la información pública, por lo que aceptó la acción extraordinaria de protección. Se tomaron varias medidas de reparación, entre ellas dejar sin efecto el procedimiento administrativo correspondiente a la resolución dictada por el Ministerio de Relaciones Laborales a partir de la notificación efectuada, entre otras. Y finalmente, es importante señalar que sin información no existe participación y, peor aún, rendición de cuentas. Los invito a ver un pequeño video sobre esta temática.